Que el banco ya no quiere las llaves puede parecer una clave, pero vamos a darles las claves de la negociación con el banco para negociar nuestra hipoteca. Para eso, nuestra abogada Elena Narváez, bienvenida, buenos días, y también José Carlos Cutiño, abogado experto en consumo. Entre los dos, a ver si podemos dar las claves de cómo negociar una hipoteca. Pero antes, bienvenidos a la primavera. Gracias. No podíais ser menos. Aunque estos señores son muy serios, ¿verdad? Y lo explican todo la mar de bien. Pero bueno, ¿verdad? La primavera también ha llegado para ellos. Claro que sí. Bueno, hablemos de esa negociación, de los requisitos que necesitamos para sentarnos con el banco y negociar o renegociar, mejor dicho, nuestra hipoteca. Pues el primer requisito es no llegar en desventaja. Esto quiere decir no llegar siendo un moroso. Quiere decir que cuando la cosa empieza a ponerse complicada, tenemos que anticipar la posibilidad de que no lleguemos, que no tengamos capacidad para responder a los pagos mensuales de esa hipoteca y empezar a negociar con el banco, advirtiendo, porque en el fondo el banco no quiere nuestra casa, el banco lo que quiere es dinero, es que le paguemos. Y en ese sentido tratar de empezar a buscar alternativas que pueden ser bien ampliando el plazo del préstamo, bien reduciendo las cuotas, es decir, incluso novando el tipo de interés, buscar alguna alternativa o ofrecer nuevas garantías para que el banco se sienta seguro, sepa que somos un buen cliente y que lo vamos a seguir siendo cuando pase esa dificultad coyuntural o temporal que podamos tener, porque si no va a ser difícil que nos abran la puerta. Y legalmente, Elena, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Queda claro, yo he comenzado así el espacio diciendo que el banco, las llaves ya como que no es lo que le interesa, ni el piso, ¿no? Pero sí renegociar esa hipoteca. Sí. Teniendo en cuenta lo que nos acaba de contar José Carlos, ¿cómo sería, Elena? Porque al final, bueno, hay que hacer una nueva hipoteca, hay que firmar un nuevo contrato. No necesariamente. Tenemos dos grandes o tres grandes opciones. Una es la novación. Novar significa sustituir o modificar algunas de las condiciones del préstamo hipotecario que ya tenemos convenido. Esa modificación puede referirse a capital, podemos ampliar capital, podemos modificar intereses, reduciendo los intereses, o podemos, que quizás sea lo más habitual, aumentar el plazo de amortización para pagar cada vez menos, aunque finalmente terminemos pagando más en total, pero si tenemos una hipoteca a 15 años y la ponemos a 20, cada mes pagaremos menos. Al final pagaremos más, pero cada mes menos. Eso es lo que se llama novación. Tiene un costo inferior a la subrogación, a la que ahora nos vamos a referir, y muchas veces es el supuesto que hoy por hoy, desde luego, se plantea como más interesante. Se trata de sentarse ante la misma entidad bancaria que tenemos ahora nosotros la hipoteca y solicitar una modificación de las condiciones. Si esto no se puede producir porque la entidad bancaria no entra a modificar esas condiciones, pues lo que tenemos o lo que podemos hacer es irnos a otra entidad bancaria distinta en concertar un nuevo préstamo hipotecario. Eso es subrogar, es decir, se trata de cambiar a la persona del acreedor hipotecante. Si tenemos la hipoteca con una entidad, pues la pasamos a otra. Eso está perfectamente regulado en la ley y se trata de que le pedimos a esta segunda entidad bancaria una oferta vinculante, nos tiene que decir cuáles son las condiciones por las que nos daría esa hipoteca y esa oferta vinculante debemos llevarla a la entidad en la que tenemos nuestra hipoteca. Y tiene un plazo esta entidad para decir si accede a que sea sustituida por una segunda entidad bancaria o si iguala o incluso mejora las nuevas condiciones que le traemos. Esas son las dos posibilidades. Claro que pasa que hoy por hoy la posibilidad de la subrogación está más limitada porque evidentemente todos conocemos que el grifo del crédito está bastante contenido todavía. Entonces, claro, antes íbamos a nuestra entidad bancaria diciendo, oye, nóvame la hipoteca, modifícame las condiciones, mejórame las condiciones o me voy a otra. Hoy eso de me voy a otra no es tan sencillo, pero es una posibilidad que tenemos. Bueno, pudiera ser uno de los casos que encajen en los préstamos o las ayudas que concede el Instituto de Crédito Oficial, que permite demorar el pago del 50% de la hipoteca. Vale, estamos hablando del ICO, que además ha sido una nueva medida. Es una medida del gobierno que permite desplazar la mitad del pago de la hipoteca hasta 500 euros a un momento posterior, a partir de 2012, siempre que la hipoteca sea inferior a 170.000 euros y en los casos de autónomos que hayan visto reducidos sus ingresos hasta un importe que sea aproximadamente unas 3 veces lo que era el antiguo salario mínimo interprofesional. Pero claro, en su caso, que son 4.500 euros, estaría dentro
Habría que saber exactamente la hipoteca, porque estamos hablando, ¿no?, de hipotecas, vale, leasing, hay varios instrumentos financieros. Los instrumentos financieros empresariales los va a tener que negociar con el banco y va a estar en función de las garantías que pueda aportar a la entidad bancaria, la posibilidad que tenga de encontrar alguna posibilidad, alguna otra alternativa. Claro, se supone que tendría vehículos en leasing porque los utilizaría para su trabajo, pero ha venido a menos y estamos hablando de una persona autónoma, ¿no? En la hipoteca estamos hablando de viviendas habituales, siempre que no sobrepasen los 170.000 euros de hipoteca y por el importe de la mitad de la letra, que nos permitiría diferir hasta 12.000 euros a partir de 2012, sin ningún tipo de interés, mediante un instrumento de crédito que debe de ofrecer que sería el banco. acogerse, en su caso, al ICO. Efectivamente. Entonces, al banco, ¿le interesa a la vivienda? ¿No le interesa? Sobre todo a mí me da miedo cuando vemos que el banco funciona como agencia inmobiliaria, ¿no?, para descolocar tu vivienda a un precio muy inferior, ¿no? Sí, hombre, es una realidad que estamos viendo. Hoy los bancos se están quedando con las viviendas, pero se están quedando con la vivienda porque tienen pocas alternativas de cobro de su crédito. Se encuentran en una situación en la que llega la hora de la adjudicación del inmueble en pública subasta, no hay generalmente postores y les toca a ellos adjudicarse. El problema es que la ley permite que se la adjudiquen por un 50% del valor de tasación. Y, bueno, pues un 50% del valor de tasación en un porcentaje muy alto de las situaciones no cubre el total de la deuda. Y efectivamente sucede como nos indicaban en el reportaje, que por el resto de la deuda no pagada continúan ejecutando frente al patrimonio del deudor y puede ser una deuda que tenga que estar pagando pues prácticamente de por vida, depende del importe. Y efectivamente los bancos se han convertido en grandes agencias inmobiliarias, sino directamente a través de sociedades filiales a las que una vez adjudicado el inmueble traspasan esos activos y bueno, pues comienzan a competir y de hecho lo vemos, están compitiendo con inmobiliarias, las inmobiliarias digamos de toda la vida, que por cierto hoy están bastante mermadas como consecuencia de la crisis. Por tanto, encontramos que efectivamente es verdad que a los bancos puede resultar muy interesante hoy porque claro, ellos no tienen las limitaciones en cuanto a precio que puedan tener los particulares. Si nosotros queremos vender nuestra vivienda y tiene una hipoteca, pues ese es el suelo. Claro. Por lo menos tengo que venderlo por la hipoteca. Si el banco se ha adjudicado en pago un inmueble, ese inmueble está libre de cargas y podrá poner el precio que estime oportuno para poder darle salida. Claro. Vamos a ver ahora qué ocurre tras el impago de una hipoteca. Si no podemos pagar, ¿qué pasaría? Hemos preparado un par de gráficos para que lo puedan ver mucho mejor. Lo vamos a analizar enseguida con nuestros asesores. Ahí lo estamos viendo, entre 2 y 6 meses el banco exige y negocia. Más de 6 meses, ejecución hipotecaria y embargo. Y a partir de los 18 meses te pueden plantar una fecha de subasta. José Carlos, ¿esto es como lo estamos viendo? Aproximadamente. Realmente también depende del interés que tenga el banco por ejecutar esa hipoteca. Lo que sí es cierto, como comentaba Elena, es que el riesgo que corremos es que se subaste y se adjudique en un importe que puede compensar al banco porque probablemente cubra el importe de la deuda que tenemos con él, o al menos el valor de tasación, pero que no compense en absoluto al usuario que se queda sin vivienda y que en algunos casos puede tener que seguir respondiendo de esa deuda pendiente que no ha conseguido amortizar, lo cual genera al final una bola de intereses que se capitalizan y que generan nuevos intereses y que prácticamente impide a una familia ser capaces de reconstruir su vida. Por eso cualquier alternativa previa, como pudiera ser incluso la dación en pago al banco previa a la subasta, es decir, entrego mi vivienda y liquidamos la deuda y me quedo limpio de polvo y paja, con la entidad, sería siempre mejor que llegar a ese extremo de la subasta donde va a haber otros beneficiados que en ningún caso van a ser el y ahora viene lo peor. Sí, Elena, algo es importante, que sí, creo que es importante puntualizar que la ley permite la posibilidad de rehabilitar la hipoteca. Cuando la hipoteca está constituida sobre tu vivienda habitual, tienes la posibilidad de pagando. Es decir, cuando se produce un impago, el banco da por vencida la deuda y lo que reclama no son las mensualidades adeudadas, sino el total del capital más intereses pendientes, ¿de acuerdo? Esa cantidad es muy difícil de afrontar, pero la ley permite que cuando se trata de vivienda habitual, pagando las cantidades adeudadas, intereses y costas del procedimiento calculadas únicamente sobre esa cantidad de cuotas pendientes y de intereses, no del total que el banco nos reclama, podamos rehabilitar ese préstamo, enervar, se llama la acción, finalizar con ese procedimiento y que continúe la hipoteca tal y como estaba. Y es una opción muy interesante, quizá constituir préstamos puentes, algo para poder hacer frente a esa rehabilitación. Y no perder la vivienda. Y no perder la vivienda. Hemos preparado otro gráfico, Elena y José Carlos, sobre qué ocurre cuando, evidentemente,
se ha subastado nuestra vivienda. Después de la subasta, esto es lo que ocurre, se vende, cubre gastos, fin del proceso, no cubre gastos y deuda, embargo, nóminas, titulares y avalistas. Esto es lo que pasa cuando ya la vivienda se ha subastado. ¿Se podría recuperar? ¿Hay alguna forma de recuperar esa vivienda? Hay la posibilidad incluso antes, de concurrir, ¿no? Se puede concurrir incluso a la propia subasta. Lo que pasa es que es un mundo difícil, ¿eh? Es un mundo muy controlado por lo que se llaman subasteros, es un mundo conflictivo y realmente cualquier opción a rehabilitar, como decía Elena, el crédito, cualquier posibilidad de conservar nuestra vivienda debe de pasar por una negociación previa, porque entrar a la subasta pues nos va a complicar, además de que vamos a tener que asumir unos gastos muy superiores que los que en principio teníamos por el mero impago de la renta, ya que se va a reclamar el importe total de la hipoteca, se va a reclamar además lo que es la garantía hipotecaria y además el conjunto de gastos enormes de comisiones, penalizaciones, gastos judiciales, etcétera. Pues José Carlos y Elena,